queremos iniciar el culto del día de hoy y vamos a adorar, exaltar su nombre. Pero antes de esto, les pido que abran su Biblia en Salmos capítulo 100. Cuando lo tengan, se ponen de pie y dicen amén. Salmos capítulo 100. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer alternadamente. Voy a empezar. Cuando lo tengan, se ponen de pie y dicen amén. Amén, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Porque conoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Juntos. Alabadles, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, ¿cómo debemos de venir? Con un corazón agradecido, entrar por sus puertas con acción de gracias. Y es lo que vamos a hacer en esta hora. Vamos a agradecerle, vamos a bendecir su nombre. Pero antes vamos a poner esto en las manos de Dios. Señor, bendito eres, alabado seas, Dios grande, Dios fuerte, Dios invencible, exclusivamente no hay Dios como tú, Señor. Hoy estamos ante ti, Señor. Hoy nos hemos reunido, Señor, este pueblo tuyo, Señor, para alabar, para exaltar tu nombre, Señor. Yo te pido, Señor, que esa alabanza, que este culto, Señor, sea de tu agrado, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien mueva, Señor, los corazones y quien dirija esa alabanza, Señor. Te pido que todo estorbo del corazón tú lo quites, Señor. Toda cosa que nos impida alabarte como debe de ser, agradecerte, Señor, por tantas bendiciones, tú lo quites, Señor. Todo estorbo, gracias por esa oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Y sobre todo alabar y escuchar tu palabra, Señor. Pongo en tus manos, Señor, esa alabanza y ese culto, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo que nos dirija. Gracias por esa oportunidad. Y te pido por mis hermanos que han de llegar. En tu aprecio en esos pasos, Señor, para que puedan exaltar tu nombre y bendecir tu nombre, Señor. Toda gloria y toda alabanza son los para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor. Dice esa primera alabanza: Jehová es en su templo. Jehová
Señor, cuán grande es tu nombre. Bendito eres Dios, santo eres Dios.
alabando el nombre del Señor. eres digno de la alabanza, Señor. Tú eres grande, Señor. Has vencido la oscuridad, Señor. Solo tú eres grande, Señor. Solo tú eres grande, Señor. Sigan alabando, hermano, porque eres grande. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Sobre todo poder, sobre todo la humanidad, sobre todo lo creado por tu mano.
Te damos toda la alabanza, toda la adoración, porque pensaste en nosotros, Señor. Y tú diste tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Señor, y resucitaste, Señor, y ahora vives, Señor, Dios, y gobiernas sobre todo. Te alabamos por esta hora y te llevamos a nosotros, Señor, de recibir esta enseñanza, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, guárdanos y guíenos a toda verdad, Señor. Estamos en tus benditas manos, Señor, y sabemos que separados de ti nada podemos hacer, porque no es con espada ni con ejército, Señor, sino con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guía, Señor, el que nos dirige a toda verdad, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, en esta hora. Le damos gracias a Dios, hermanos. Y bien decía la alabanza, ¿verdad? Sobre todo reino, sobre toda autoridad del Señor, hermanos, es sobre todo ello. Amén. Gloria al Señor. ¿Sí? Y vamos, hermanos, a seguir viendo los estatutos del reino. Vamos a tener abierta nuestra Biblia en el libro del Evangelio según San Mateo, hermanos, en el capítulo 6. Ahí vamos a tener abierta nuestra Biblia, ¿sí? La vamos a tener abierta, hermanos, vamos a estar viendo esta enseñanza.
Y vamos a seguir viendo los estatutos del reino. Bien, hermanos, sabemos que un estatuto, hermanos, decíamos que era un conjunto de normas que tiene fuerza, hermanos, que tiene fuerza de la ley y para el gobierno de una institución o dependencia. Son normas, hermanos, que se han de cumplir. Y el Señor Jesús vemos que nos dejó, hermanos, esas normas, esos estatutos, hermanos, en su palabra, para que ustedes y yo, ¿qué? Las cumplamos, hermanos. Vemos y se hablaba de que la ley de Moisés, ¿qué es lo que hacía, hermanos? Tenía por propósito enseñar al pueblo, hermanos. La ley de Moisés tenía por propósito enseñar al pueblo de Israel. ¿Y para qué, hermanos? Para que el pueblo de Israel, hermanos, hiciera lo que a Dios, ¿qué? Le agradaba, lo que Dios quería, la voluntad de Dios. Entonces le fueron dadas la ley, hermanos, para que ellos supieran cómo vivir como su pueblo. Y ahora a nosotros, hermanos, aquí en el Sermón del Monte, hermanos, tiene el propósito, el Sermón del Monte, hermanos, ahí hemos estado estudiando el Sermón del Monte, hermanos, y tiene el propósito de enseñarnos a usted y a mí, como hijos de Dios, hermanos, cómo vivir en el reino de Dios, después de que usted y yo, hermanos, ya hemos sido, ¿qué? Salvos, hermanos. Que ya en nuestra vida hay esa convicción de que ahora en Cristo Jesús, ¿qué? Somos salvos. Hermanos, Jesús vemos que enseñó la ley, hermanos. Y se cumple, hermanos, esa ley. Nosotros vimos, ¿verdad? Hace 15 días, hermanos, vimos que Él cumplió la ley, pero no de la forma en que los fariseos y los saduceos, hermanos, creían, ¿sí? Que ellos creían estar cumpliendo la ley. Y ahí en Mateo 5:20, si leemos, hermanos, vamos a abrir ahí en Mateo 5:20 lo que nos dice este evangelio, hermanos. Vemos aquí que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, aquí el Señor Jesús les estaba diciendo, Jesús vino a cumplir la ley, pero no como ellos lo creían, porque aquí el Señor Jesús les está diciendo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis, ¿en dónde, hermanos? En el reino de los cielos. Sí, hermanos, y vemos, hermanos, en Mateo 23, del 1 al 7, lo cual ya veíamos, hermanos, que los escribas y los fariseos estaban autorizados. Ellos, hermanos, estaban autorizados para enseñar la ley de Moisés, los escribas y los saduceos. Pero había una cosa, hermanos, que vimos: ¿qué hacían estos escribas y qué hacían estos fariseos? Ellos estaban autorizados, pero ¿qué hacían, hermanos? El Señor Jesús les dice: hagan lo que ellos, ¿qué? Dicen, ¿verdad? Ustedes háganlo. Escuchen y ustedes practiquen. Pero ellos, ¿qué hacían? Ellos no lo ponían en práctica, ellos no lo llevaban a la práctica, ¿sí? Ellos no lo llevaban a la práctica. Y entonces, hermanos, vemos que lo que el Señor Jesús decía es que ellos lo practicaran, que lo llevaran a cabo, porque los escribas y los fariseos, ¿qué? No hacían lo que decían, ¿sí? No hacían lo que decían. Y, hermanos, vemos que el Señor Jesús describe de una manera, hermanos, las tradiciones humanas y reglas que estos hombres le añadieron, ¿verdad?, a la ley como cargas pesadas. Porque los escribas y los fariseos añadieron tradiciones, ¿sí?, a la ley. Y el Señor Jesús los describe como cargas, ¿qué? Pesadas. Como cargas pesadas, tradiciones de hombres, decía el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, hermanos, vemos que Él les dice, hermanos, y el Señor Jesús les dijo fuerte: porque ustedes ponen cargas a los hombres que ni ustedes mismos pueden llevar. Y pongan atención, porque esto nos va a llevar, hermanos, a los siguientes estatutos, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, que nosotros debemos de prestar atención, debemos de prestar atención. Vamos a ver ahí en 2 Corintios 3:6, hermanos, qué es lo que nos dice 2
a los Corintios 3:6. Me estoy yendo rápido, hermanos, por el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver ahí en segunda a los Corintios 3:6 que nos dice, ¿sí? Vemos ahí, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu, ¿qué? Vivifica, ¿verdad? El Señor Jesús, hermanos, nos ha capacitado para ser servidores, hermanos, de Dios, para ser servidores de Dios, hermanos. Basados no en una ley, hermanos, sino en el Espíritu Santo, en la acción del Espíritu Santo, hermanos. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Usted y yo conocemos la palabra así y la debemos de saber, la debemos estudiar, nos debemos preparar, debemos conocer lo que dice la palabra del Señor. Pero es el Espíritu Santo el que va a hacer esa acción en nuestras vidas, hermanos. Porque igual nos podemos saber la palabra, pero si el Espíritu Santo no hace esa acción o no está en nuestras vidas, hermanos, porque hay gente que enseña y conoce la palabra, pero no ha tenido la experiencia en su vida de la salvación en Cristo Jesús y el nuevo nacimiento en su vida. Y vemos, hermanos, que es importante esto, porque dice el Señor, la letra mata, pero el Espíritu, ¿qué? Vivifica. Es el Espíritu Santo que hace accionar la palabra de Dios, hermanos. Y vemos que Él nos ha hecho servidores suyos, dice su palabra, para que anunciemos, para que le sirvamos. Pero es el Espíritu Santo el que va a hacer esa acción en la vida de ¿quién? De la persona, hermanos, ¿sí? Porque el Espíritu Santo, ¿qué? Vivifica, hermanos. Vivifica el Espíritu Santo. Entonces vemos, hermanos, que el Señor Jesús le vino a dar sentido, le vino a dar vida, hermanos, y le vino a dar ese verdadero significado ¿a qué? A la ley. Le vino a dar ese verdadero significado, hermanos, a lo que estaba escrito. Y eso lo vimos hace ¿qué? Hace 15 días, hermanos. Vino a darle ese significado, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, ahí en Mateo, ¿verdad? Nos sigue diciendo, oísteis que fue dicho, pero ahora yo os digo. Y vimos ahí en los estatutos, hermanos, ¿sí? Sobre el significado que tenía la ley, pero la importancia que tenía el hacer lo que Dios había dicho. ¿Sí? Lo que Dios había dicho. Y ahí estaba el Espíritu Santo, hermanos. Por eso el Señor Jesús les dice, oísteis que fue dicho, mas ahora yo os digo. ¿Sí? Y vimos la enseñanza de hace 8 días en relación a qué, hermanos. A ver, ¿de qué se habló de hace 8 días, hermanos? Vimos en los estatutos de qué. ¿Perdón? Del reino, sí, pero se habló de cosas prácticas ya en nuestras vidas en relación. ¿Qué dice Jesús en relación al adulterio? ¿Qué dice Jesús en relación al divorcio? ¿Y qué más, hermanos? ¿Perdón? Sobre la ira. ¿Qué dice el Señor Jesús en relación a esto? Y por eso está el Sermón del Monte, hermanos, para que usted y yo aprendamos a vivir nuestra vida cristiana, la vida que Dios nos da en su reino, que está siendo establecido en esta tierra y se sigue estableciendo. Por eso la palabra de Dios dice, el Padre nuestro dice, vénganos tu reino, Señor. ¿Sí? Y hermanos, vemos ahí, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos dice, qué tenemos que hacer en relación a qué, a la ira. Oíste que fue dicho en relación al adulterio, en relación al divorcio. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? La palabra de Dios nos los enseña y nos habla en relación a ese amor que debe de haber en qué, en nuestras vidas, hermanos, ¿sí? Y que Dios quiere el bien, quiere el bien para nosotros. Cuidado con el adulterio, se decía. ¿Sí? Dice, pero ahora yo os digo que cualquiera, que el Señor Jesús dijo, que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Fíjese, hermanos, la palabra, ¿verdad? Y el divorcio, hermanos, que se da mucho en la actualidad.
Pero Dios no quiere eso, hermano, ¿sí? Hermanos, Dios quiere, dice su palabra, porque desde el inicio vemos que Dios formó al hombre. Dijo, por eso el hombre se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Y vemos ahí, hermanos, que lo que Dios unió, ¿qué? No lo separe el hombre, ¿sí? No lo separe el hombre, lo que Dios ha unido. Y en relación a la ira, dice que cualquiera que le diga fatuo a su hermano o necio quedará expuesto, ¿qué? Al fuego, ¿verdad? Hermanos, vemos ahí el Señor Jesús dice, oíste que fue dicho, pero ahora yo os digo. Y hermanos, bien, pues nosotros en esta mañana vamos a ver en relación ahí en Mateo 6, les decía que estuviera abierta ahí nuestra Biblia, hermanos. Vamos a ver, hermanos, el tipo de persona descrita en estos versículos, ¿sí? En estos versículos de Mateo 6, del versículo 1 al 34, vamos a ver que se habla de una palabra, ¿sí? No podemos leer ahorita todo el pasaje bíblico porque es en partes, pero del 1 al 34 nos resalta ahí una palabra, hermanos, que vamos a ver, y es la hipocresía. La hipocresía, hermanos, ¿sí? La palabra, el tema principal de del 1 al 34, vemos que nos habla de la hipocresía. Vamos a ver los estatutos, otros estatutos en relación, hermanos, a la sinceridad, que eso lo podemos ver ahí en sus Biblias del versículo 1 al versículo 18, en relación a la sinceridad, los estatutos de la sinceridad, de la seguridad, lo vamos a ver del 19 al 24, y de la serenidad del versículo 25 al 34. Entonces son tres. ¿Cuáles son? Sinceridad, seguridad y serenidad. ¿Sí? Empiezan con los tres. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en relación a esto, hermanos. Vemos que los estatutos de sinceridad, ¿sí? De sinceridad, hermanos. La palabra sincera, ¿sí? Sincero, perdón, significa franco, significa veraz. Eso es lo que quiere decir, hermanos, la palabra sinceridad, que se es franco, que se es, ¿qué? Veraz y honrado. Fíjense, son tres cosas: franco, veraz y honrado. Una persona sincera tiene un corazón, ¿qué? Puro. Un corazón puro y no tiene nada malo que ocultar. Es sincera, es franca, es veraz, es honesta. Y por eso cuando el Señor Jesús dijo, cuando tú hables, que tú sí seas sí y tú no seas no. Porque cuando la persona es sincera, su palabra va a valer, ¿sí? Y va a ser veraz, es honrada. Entonces, hermanos, vemos que eso es una persona sincera. No tiene nada malo que ocultar, ¿sí? Y vemos que la sinceridad es lo opuesto ¿de qué? De la hipocresía. La sinceridad, hermanos, es lo opuesto de la hipocresía, ¿sí? Vemos, hermanos, la mejor descripción, ¿sí? Para un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es, ¿sí? Esa es la mejor descripción para un hipócrita. Es cuando se finge algo que verdaderamente no se es. Y vemos, hermanos, todo esto, ¿por qué? Porque es importante que hagamos conciencia, hermanos, de todo esto, ¿verdad? Que vamos a ver aquí en esta mañana en relación a la sinceridad, que es lo opuesto a la hipocresía, hermanos. Entonces, vemos que un hipócrita finge algo a la vista de los hombres para impresionarlos, ¿sí? Eso es un hipócrita, hermano. ¿Sí? Finge algo a la vista de los hombres para impresionarlos, cuando en realidad es lo contrario en su corazón, a la vista de Dios, ¿sí?
a la vista de Dios. A lo mejor al hombre se podrá impresionar. Por eso vemos ahí que Samuel podía decir que Jehová mira el corazón, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces vemos aquí, hermanos, ¿verdad? Cuando se finge, hermanos. Y la palabra sincera, permítanme leerlos, eso sí se los quiero leer, hermanos, así como es, como lo pude sacar. La palabra sincera quiere decir sin ser. En tiempos antiguos, los alfareros tapaban con cera las grietas en sus vasos y luego las pintaban. Así se cubrían los defectos para conseguir un precio mejor. Con el pasar del tiempo se caía la cera y aparecían las fallas. Así, a la persona que es como un vaso perfecto, sin nada que cubrir, se le llama ¿qué? Sincera. Cuando no hay nada que cubrir. ¿Sí? Vemos ahí la taza, hermano. A la taza se le cubría con cera. ¿Para qué? Para poderla pintar bien y poderle dar un precio mejor. ¿Sí? Y así es. Pero vemos que la persona que es como ese vaso perfecto sin nada que cubrir, se le llama ¿qué? Sincera. Se le llama sincera. No hay nada que cubrir. Tiene la libertad de hablar, tiene la libertad de decir, tiene la libertad de que tiene la autoridad. ¿Para qué? Para creerle. Y hermanos, vemos, ¿verdad?, que esto es en relación a lo que es sincero. Entonces, hermanos, ustedes van a participar en esto y vamos a ver de los siguientes símbolos quién representa la sinceridad y la hipocresía. A ver, vamos a ver, ustedes van a decir si es hipocresía o es sinceridad. Una linda fachada de una casa que está toda sucia y fea por dentro. ¿Qué es eso? Hipocresía, ¿verdad? Un vidrio limpio y transparente. Sinceridad. Un sepulcro todo pintado de blanco por fuera, pero lleno de huesos podridos por dentro. Hipocresía. Un vaso limpio por fuera, pero sucio por dentro. Hipocresía. Una máscara hermosa sobre una cara fea. Hipocresía. Una taza de porcelana que no tiene grietas. Sinceridad. Porque no tiene grietas. Y un vidrio limpio, transparente. ¿Sí? Ahí hay sinceridad. Entonces, hermanos, podemos darnos cuenta en relación a esto, ¿sí? Vemos que el tema principal de estos estatutos, hermanos, tiene un lado positivo como un lado negativo. En el lado negativo está la hipocresía y en el lado positivo el pasaje trata ¿de qué? De la sinceridad, ¿sí? Bien, pues vamos a ver Mateo 6. Vamos a ver, hermanos, ahí en Mateo 6 y vamos a ver, hermanos, cómo los fariseos y maestros de la ley eran hipócritas, ¿sí? Los fariseos y maestros de la ley eran hipócritas porque aparentaban lo que no eran, ¿sí? Lo que no eran. Y algo que el Señor Jesús, hermanos, lo que el Señor Jesús detesta es la hipocresía, el aparentar algo que no somos. Y vamos a ver, hermanos, ahí en Mateo 6, en el versículo 2, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a leerlo unido. ¿Cómo dice? Unidos, hermanos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo,
que ya tienen su recompensa. ¿Sí? Ahí vemos, hermano. ¿Sí? Aquí lo que la palabra de Dios está diciendo. Cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques. No lo publiques a los cuatro vientos, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que las gentes hablen bien de ellos. Sí, yo di, no sé, lo que se les dé, ¿verdad? Que hay. Pero quieren ser vistos. Dice, ellos ya tienen su recompensa. No sean como los hipócritas. Entonces, vamos a ver ahí en Mateo 6:5 también, unidos, ¿cómo dice? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sí? Entonces, el Señor, hermanos, les está diciendo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público. En público, ¿verdad? De tu Padre. Tú debes de hacerlo de esa manera. Y vemos también, hermanos, en 6:16, ¿qué dice? En Mateo 6:16, unidos, ¿cómo dice? Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sí? Dice, cuando ayunen, no pongan cara triste. ¿Sí? Hay gente que cuando ayuna, luego se le ve. ¿Sí? ¿Y qué le pasa? Ay, es que estoy bien ayuno. Hermano, dice, no pongan cara, ¿qué? Triste. Si no hay que lavarse la cara, hay que peinarse, ¿verdad? Porque Dios ve que el corazón. Y Él sabe cuando usted está ayunando. Pero aquí dice la palabra del Señor, ¿sí? Aparentan tristeza para que la gente vea que está, ¿qué? Ayunando. Lo hacen para que los vean. No, ¿verdad? No se debe de hacer así, hermanos. Vemos aquí en relación a cómo el Señor Jesús nos habla en esto, hermanos, ¿sí? En cómo nosotros tenemos que hacer. Vemos que en este grupo, hermanos, el Señor Jesús nos da estos 3 ejemplos que podemos ver nosotros, ¿verdad? De la diferencia, hermanos, en relación a la sinceridad que debe de haber cuando usted y yo hacemos algo en relación a esto, ¿sí? Ya sea en relación a ayudar a alguien, en ayunar y en orar, ¿sí? Y en orar. Esa oración personal, ¿verdad? Dice que usted tiene que hacer, ¿qué? A solas y con el Señor. Está la oración de la iglesia así, como iglesia, que tenemos que orar unidos. Pero esa oración a solas, ¿verdad? Usted y yo tenemos que estar a solas con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Tenemos que estar a solas, hermano. El salmista podía decir, de madrugada te buscaré. ¿Sí? Hermanos, y dice que los primeros cristianos se levantaban al rayar el alba. Y orar y pedir y estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Qué hermoso es, hermano. Y bueno, y vemos, hermanos, que estos 3 ejemplos están aquí, hermanos, en Mateo 6, del 1 al 34, ¿sí? Y vamos a ver, hermanos, ¿sí? Que hay una respuesta aquí cuando dice aquí en Mateo 6, en el versículo 2, que le dábamos lectura, ¿sí? Y sigue diciendo, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda que ¿qué? Lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve lo en secreto, ¿qué va a hacer? Te recompensará en público. Aquí está lo que sí debemos hacer.
Cuando ayudemos a alguien, hermanos, dice que hazlo ¿en qué? En secreto. No hagas tocar trompeta, hazlo en secreto. Si tú vas a ayudar a alguien, dice, y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te va a bendecir. ¿Sí? Él lo va a saber. Y hay una bendición cuando tú lo haces y tú y yo lo hagamos así. ¿Sí? Esa es la primera. La segunda, hermanos, vemos en el versículo 6. ¿Sí? Ora en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve que lo haces en secreto, también ¿qué? Te va a bendecir. Te va a bendecir. Y te va a dar la respuesta y tú vas a ver esa respuesta de tal manera que va a haber gozo, va a haber alegría. Y tú le vas a decir, Señor, te alabo, te glorifico porque tú diste respuesta ¿a qué? A mi petición. Entonces, hermanos, vemos ahí, ¿verdad? Y también en el versículo 18 del 6, capítulo 6, versículo 18, vemos, dice, para que la gente no sepa que estás ayunando, ¿sí? Dice aquí la palabra de Dios, que tu ayuno, dice, no, dice, debe de ser, ¿qué? De una manera tu rostro, dice ahí en el versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, ¿qué? Y lava tu rostro. Dice, tú cuando ayunes, lávate la cara, arréglate, ¿sí? Arréglate. Y dice la palabra del Señor en el versículo 18, ¿sí? Para mostrar, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará, ¿qué? En público, ¿verdad? En público, hermano. Entonces vemos ahí, hermanos, que Él recompensa y Él nos enseña cómo tenemos que hacer las cosas. Amén. De esa forma que Dios lo quiere hacer, de esa manera en que Dios lo quiere. Sabemos que es cierto, nos convocan a ayuno, un ayuno como iglesia, ¿verdad? Como iglesia, y aún así tenemos que bien, ¿verdad? Arreglarnos, y cuando se nos convoca, que hay la santa convocación, se le llama, entonces, ¿verdad? Ayunar, pues con ese gozo, con esa alegría, ¿verdad? Pues la cara limpia, porque nuestro corazón conoce, nuestro Dios conoce, ¿qué? Nuestro corazón, ¿sí? Y tenemos que, hermanos, estar de una manera limpia, ¿verdad? Y vemos que el sincero no hace estas tres cosas en público para impresionar a los demás de cuán espirituales que son, ¿sí? Hay mucha gente que hace esto, hermanos, para mostrar cuán espiritual, o sea, como dicen, se dan golpes de ¿qué? De pecho, ¿verdad? Y hacen estas tres cosas, pero no es para que Dios lo vea, sino es para ¿qué? Para que lo vean todos y quedar bien con todos. Pero vemos, hermanos, que según San Mateo 6, 19 al 23, vemos que aquí vemos algo importante en relación a la oración, hermanos. Cuando dice que Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro. Esta es la oración, hermanos, para un creyente que sincero, que busca la voluntad de Dios. Esta es la oración. Por eso quedó establecido, hermanos, ahí en Mateo 6, 19 al 23. Y vemos, hermanos, que es importante ver todo esto en relación a la oración. Un padre, hermanos, está el cuidado, está la protección, está atento a las necesidades que tiene su hijo. Y dice que Él está en los cielos. Y cantábamos hace ratito, tú gobiernas sobre todo reino, sobre toda nación. Dios gobierna, hermano. Dios gobierna. Y sin embargo dice, ¿fuiste a dónde? A la cruz. Fuiste a esa cruz. Moriste ahí en esa cruz. Y dice, fuiste como esa flor que alguien que pisoteó. Porque dice que, hermanos, su cuerpo era irreconocible de los latigazos,
de la corona de espinas que le pusieron. Y dice que le escupían. Y no nada más eso. Si tú eres quien decía ser, sálvate a ti mismo. Y hermanos, y cuando el Señor Jesús podía decir, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, vimos cómo el Señor Jesús, hermanos, siendo Dios, se hizo ¿qué? Hombre. Para que por su pobreza usted y yo fuéramos ¿qué? Enriquecidos. Y hermanos, vemos ahí que nos da la salvación Dios en Cristo Jesús, hermanos. Y Él gobierna sobre todo principado, sobre toda potestad. En una actividad evangelística que iban a tener ayer los jóvenes, fueron a pedir el permiso y todo, y les dijeron, no hay permiso para eso porque es religioso. Y dijo una persona, no, en una junta que tuvimos, como que se tuvo, ¿verdad?, en relación a, se dijo que el presidente, que por medio de gobernación iba a estar autorizado y todo. Y esta persona podía decir, hemos estado orando y ahora lo que voy a hacer y lo que vamos a hacer es orar. Es orar, porque el Señor es el que tiene todo en sus manos. Y la actividad, hermanos, se pudo llevar a cabo, ¿sí? Porque el Evangelio, hermanos, se está dándose. Ahorita, hermanos, el Evangelio se está, hermanos, impartiendo, hermanos. Se está evangelizando, se está hablando. ¿Por qué? Porque Cristo viene, hermanos. Porque Cristo viene y Él no quiere que nadie se pierda, ¿sí? Sino que el hombre venga y conozca a Jesús como su Señor y Salvador. Y por eso vemos el Padre nuestro. No que estás en la tierra, sino que estás en ¿dónde? En los cielos. Ahí lo vemos, hermano. ¿Sí? Y en todo ¿qué? Lugar. Y en todo lugar. Y vemos, hermanos, que ahí está, hermanos, Jesús enseña, hermanos, que los miembros de su reino, los que están en su reino, hermanos, deben estar en esa oración en secreto, hermanos. Y el de siempre tratar de agradar ¿a quién? A Dios. El de agradar a Dios en su voluntad, hermano. Porque cuando estamos en esa voluntad de Dios, hermano, Dios, hermanos, es fiel, Dios es bueno. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, si hemos pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos, ¿para qué? Para con el Padre. Cuando hacemos algo, que llegamos, hermanos, a hacerlo, que es, Santiago pudo decir, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. Y hermanos, entonces cuando sabemos que algo es bueno y no lo hacemos, y decimos, Señor, y lo hemos hecho, pero le decimos que, Señor, perdóname. Y el Señor, ¿qué es lo que hace? Nos perdona. Pero si usted y yo confesamos ¿qué? Ese pecado, quizá haya sido una mentira, a lo mejor fue que dicen, cuando dan el cambio y dicen que fue una bendición, ¿verdad? No sé, lo que haya sido, pero es decirle, Señor, ¿qué? Perdóname. O a lo mejor, como dice la palabra, las obras de la carne, ¿verdad?, se manifiestan. Y en lugar de estar en esa relación con Dios, dice, ahí está el Espíritu Santo, pero ¿qué hace? Sí, está ¿qué? La carne ahí, ¿verdad? Están las obras de la carne. Y no estamos en esa voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Es más fácil que las obras de la carne ¿qué? Salgan, ¿verdad? Se manifiesten. Y dice la palabra que las obras de la carne ahí están. Por eso es importante, dice, dejarnos guiar ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Y eso lo vamos a ver casi al final, pero es a través de la oración. Entonces, hermanos,
vemos aquí en relación a todo esto, ¿verdad? Y están ahí, y luego ahí va el hermanito con la hermanita, y están, ¿verdad? O la hermanita con la hermanita, y va, y ahí las dos hermanitas, y fíjese que esto y esto, ¿y cómo, hermana? O a veces se empieza a meter, ¿qué? Intriga. O a veces se daña la imagen de un hermano o de una hermana, o de un vecino o de una vecina. Y cuando usted lo conoce dice, ay, es que me habían dicho que usted era así, de veras que no esperaba que usted era así, ¿verdad? Porque ya hubo alguien que dijo algo. Y por eso, hermanos, tenemos que aprender lo que la palabra de Dios nos dice, ¿sí? En cuestión de la oración, de saber que Dios es nuestro Padre y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y ya como cristianos, ya como hijos de Dios, estar a diario en la comunión con Dios, para que sea su Espíritu Santo en nuestras vidas y Él nos dé ese poder para vivir la vida cristiana que Dios quiere. Entonces, vemos ahí, hermanos, vemos ahí, ¿verdad? Y ahora vamos con los estatutos de ¿qué? De seguridad. Entonces vimos que es importante ser ¿qué? Sinceros, ser sinceros. Lo que hagamos lo tenemos que hacer sin que nadie nos vea, en secreto. Y no dar, pues decir, sí, yo lo hice. No, hermanos. Debe de haber sinceridad y que lo hagamos sin que nadie nos vea. Amén, hermanos. El miembro del reino de Dios debe hacer un tesoro en el cielo y no en ¿qué? Y no en la tierra. Aquí es donde muchos estamos así, ¿verdad? Como que, ay, Señor. Y a lo mejor unos están pensando, ya se está acabando la quincena y ya no tengo dinero, Y dice la palabra del Señor que el miembro del reino debe hacer un tesoro ¿en dónde? En el cielo y no en dónde, en la tierra, ¿verdad? Y no en la tierra. Me voy rápido, hermanos. Veamos lo que corresponde a los tesoros en el cielo y en la tierra. A ver, ustedes van a contestar rápido, hermanos, ¿verdad? Querer poseer todo lo publicitado en la televisión. Cuando pasan ahí y están ahí en la pantalla y pasan, ¿verdad? Ahí los jóvenes, ¿verdad? Una marca, ¿qué pasa? A ver, ustedes digan, veamos esto, hermanos. ¿Sí? Veamos lo que corresponde a tesoros en el cielo y tesoros en la tierra. Querer poseer todo lo publicitado en la televisión. ¿A dónde corresponde eso? A la tierra. Separar una cantidad de dinero para la obra de Dios. Al cielo, al tesoro en el cielo. Separar para dar, para bendecir la obra de Dios. Dar dinero o tiempo a quien lo necesite. Ahí está nuestro tesoro, ¿verdad? En el reino de Dios, ¿sí? Para dar tiempo a quien lo necesite. Gastar mucho dinero para impresionar a los demás. En la tierra hay gente que lo hace, hermano. Gasta dinero, ¿pero qué? Para impresionar a los demás. ¿Verdad? Todo. Ustedes lo entienden, hermanos. Pedir a Dios que lo guíe al utilizar su dinero. Ahí están nuestros tesoros. Ahí está el tesoro. Y vemos acumular dinero en el banco. El Señor Jesús dice, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué? Ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro, hermano? Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Si apartamos para la obra de Dios, si bendecimos a otros, si le decimos al Señor, Señor, aquí está, y Señor, tú sabes mis necesidades. Y el Señor es tan hermoso, hermano, que Él nos da lo que Él sabe que necesitamos, ¿sí? Entonces vemos aquí, hermanos, que las ventajas de tener tesoros en el cielo y no en la tierra son que allá están completamente, ¿qué? Seguros, ¿sí? Si usted está dando y para Dios su diezmo, sus ofrendas, hermanos, y está dando para bendecir la obra de Dios, su tesoro está seguro
allá en los cielos. Ahí está seguro su tesoro. Porque donde está el tesoro de usted y el mío, ahí está nuestro corazón. Y bien, hermanos, vemos, hermanos, que Jesús también habló del símbolo de la lámpara. Voy a tratar de acabar 12:30, hermanos. El símbolo de la lámpara, ¿verdad? El Señor Jesús lo utilizó en Mateo 6, 22 y 23. Vamos a ver ahí Mateo 6, 22 y 23. Leámoslo rápido, por favor, hermanos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿Estoy bien? Sí, el 22. Entonces, ¿cuál es la lámpara de nuestro cuerpo, hermanos? Bueno, sí, también los ojos, ¿verdad? El ojo, los ojos. Y dice, si él o ellos son buenos, ¿qué va a pasar? Todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Sí? Por aquí, hermano, por nuestras ventanas, como las llama el sabio, ahí en Eclesiastés. Los que miran, ¿por qué? Por las ventanas, ¿verdad? Los ojos. Dice que todo tu cuerpo estará lleno de luz. Vemos, hermanos, que nuestros ojos, hay que cuidar, hermanos, lo que vemos, con qué intención lo vemos, ¿sí? Y tenemos que cuidar. Hay dos maneras constantes, hermanos, en relación a cómo usted y yo también estamos viendo la vida. Hay dos maneras, hermanos, de cómo estamos viendo la vida. ¿Sí? Valores, ¿cómo están nuestros valores o los principios bíblicos establecidos por la palabra de Dios? ¿Cómo están? Vemos, hermanos, en la actualidad ya lo que dice la gente es que antes lo que se llamaba bueno, ahora ya pues, es malo, o a veces ya se está en la rayita, ya no se sabe qué hacer. ¿Sí? Pero el Señor Jesús nos dice, si tus ojos son buenos, o si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo ¿qué? Estará lleno de luz. Vemos que hay valores distorsionados, hermano. Hay valores que están totalmente distorsionados en el mundo. Pero para eso está la iglesia de Cristo, que ha sido redimida por Él, que es diferente. Porque el Señor Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Por tanto, la iglesia de Cristo está para hacer luz para el mundo. Porque en Cristo somos nuevas, ¿qué? Criaturas. Y vemos, hermanos, que el mundo, los valores están, ¿qué? Distorsionados. Pero son vistos con ojos malos, con ojos malignos, hermanos. Pero también están totalmente opuestos lo que Jesús nos enseñó. Esos principios, esos valores que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos dio, hermanos, y que usted y yo debemos de hacerles caso, hermanos, y ver y tener ese entendimiento, hermanos, ¿sí?, para que usted y yo podamos ver agradar a Dios. Vamos a ver, vamos a hacer estas preguntas así rapidito. ¿Cuáles de los siguientes son observados por el ojo bueno? ¿Sí? A ver, tesoros en el cielo. Pero díganlo, hermano, para que rápido, a ver. ¿Perdón? ¿Cuáles de los siguientes? Esto se los voy a nombrar y ustedes van a decir si es por el ojo bueno o el ojo malo, ¿eh? ¿Cuáles de los siguientes son observados por el ojo bueno? ¿Tesoros en el cielo? Por el ojo bueno. ¿Tesoros en la tierra? ¿Los valores de Jesús? ¿Los valores del mundo? ¿Dinero? ¿Dios? ¿Que debemos amar a todas las personas, incluyendo a nuestros enemigos? Bueno. ¿Que podemos vengarnos de nuestros enemigos? ¿Sí? Entonces ahí está, ¿verdad?
Vemos, hermano, ¿con qué ojos, verdad, estamos viendo? Ahí vemos para hacer las cosas, para vivir aquí en la tierra, en el reino, ¿verdad?, de Dios. ¿Sí? En la vida cristiana. En la vida cristiana, en la vida que Dios nos da en Cristo Jesús. Es cierto, hermanos, sufrimos, pero dice que si sufrimos también reinaremos con Él. Y es cierto que tomamos nuestra cruz y vamos, pero hermanos, y que nos negamos a nosotros mismos, pero ahí está el Señor, está el Espíritu Santo para guiarnos, para dirigirnos. Y cuando estamos ahí clamándole, ahí está para decirnos, consolarnos, alentarnos, animarnos, aún en el dolor, aún, hermanos, en la aflicción. Pablo decía derribado, pero no estoy destruido. Y hermanos, vemos ahí, ¿sí? Y vemos esos ojos, nuestros ojos, ¿verdad? En lo que Dios, en lo que el Señor Jesús nos enseña, dice, y todo lo que querráis que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos, ¿sí? Y vemos, ¿verdad? Todo esto de los estatutos que, bueno, pues vamos a hacer lo que Dios nos dice para guardar estas normas, estos estatutos que Dios nos está mostrando para vivir esa vida que tenemos que vivirla aquí ya como iglesia, hermanos, que tenemos que vivirla siguiendo estos estatutos que el Señor Jesús dio en el monte, ¿verdad? Y vemos ahí los valores del mundo distorsionados, el dinero, porque dice la palabra que raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Dice que por ella se extraviaron mucho, ¿sí? Mucho. Porque están preocupados, ¿sí? Bueno, ¿verdad? Vemos ahí, debemos de amar a quienes, a nuestros enemigos, hermanos. Debemos amar a aquellos, debemos orar por nuestros enemigos, hermanos. Y una cosa así, hermanos, no podemos servir, ¿verdad? Dice que a Dios y a qué, y a las riquezas, ¿verdad? Y a las riquezas. Quien quiere hacerse rico dice que cae en tentación y el lazo del enemigo. ¿Sí? Pero vemos, hermanos, que a quién vamos a servir, ¿verdad? Si nuestro ojo es bueno, ¿a quién serviremos? A Dios, ¿verdad? Si nuestro ojo es malo, pues al enemigo, ¿verdad? ¿Y cuál es el único Señor que puede darnos una seguridad total? Jesús, Dios, es el único que podemos tener seguridad, que podemos tener seguridad. Y hermanos, vemos ahí, hermanos, que es en quien está nuestra seguridad, hermanos, y vemos que la enseñanza de Jesús es clara, hermanos. El hecho de que la lámpara del cuerpo, nuestro ojo, vemos nuestro interior, lo espiritual, hermanos, sea bueno o malo, determinará, ¿sí?, cómo nosotros veremos, ¿sí?, las cosas, hermanos. Cómo por dentro, en nuestra mirada, hermanos, en nuestro ver, vamos a ver las cosas. ¿Cómo estamos viendo las cosas? Eso es lo que va a determinar, hermano. Si nosotros decimos, Señor, tú estás en mi vida, Señor Jesús. Tu Espíritu Santo está en mi vida. Y eso es lo que nos va a hacer ver las cosas. Dice, tu ojo va a estar lleno de luz. ¿Cómo estamos viendo, hermanos? ¿Cómo estamos viendo, hermanos? ¿O qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está viendo nuestra mirada? El materialismo, el egoísmo, el ver quién puede más, o el materialismo, sabiendo, hermanos, que con lo que Dios nos da, porque Él dice que no, la palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y si estamos en esa seguridad, Dios va a ¿qué? A dar lo que necesitamos, ¿sí? Lo que necesitamos, hermanos. Y veamos 2 Corintios 4:4, así rapidito, hermanos, por favor. ¿Qué nos dice 2 Corintios 4:4? ¿Sí? Sí, 2 Corintios 4:4. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. ¿Sí? ¿La luz de qué? Del Evangelio, hermanos. La luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso, ¿de qué manera vemos, hermanos, las cosas? Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente. Por eso el materialismo, por eso la gente, todo lo que se ve, hermanos, y a la gente le atrae. Y a veces llega a comprar algo y sale con más, aunque no lo necesitaba. Porque así es, hermano. Pero después está ahí, ay, ¿ahora qué hago? O estamos a veces. ¿Sí? Hermanos, tenemos que ver cómo está nuestra vida, cómo está, con qué ojos. Dicen que si su ojo, bueno, estaremos viendo, ¿verdad? Habrá luz. Vamos a poder ver las cosas. Porque ahí está Cristo, está el Espíritu Santo, y vamos a ver lo que realmente vale, lo que realmente, hermanos, le agrada a Dios, ¿sí? Y vamos a ser guiados por el Espíritu Santo para poder, hermanos, ver bien las cosas, de acuerdo a lo que Dios nos establece en su palabra. O somos egoístas y nada más pensamos en nosotros mismos, o queremos todo para nosotros. Cuidado, hermanos. ¿Y qué nos dice también 1 Timoteo 6? Vamos a ver ahí en 1 Timoteo, en el capítulo 6, ¿verdad? ¿Sí? Ahí en 1 Timoteo 6, del 5 al 10, ¿sí? Leámoslo unido, ¿cómo dice? Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Sí? Nada trajimos ¿qué? A este mundo y con qué vestirnos, ¿verdad? Y dice, y nada nos podemos ¿qué? Llevar, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que dice que estemos contentos, ¿verdad? Y darle gracias a Dios. Dele gracias a Dios por su trabajo, hermano. Dele gracias a Dios por el trabajo que usted tiene, que Dios le da. Démosle gracias a Dios por si hubo frijolitos, hubo huevitos, o hubo carito y hubo barbacoita, gracias a Dios. Pero Dios nos da, hermano. Dios nos bendice, teniendo sustento y abrigo. ¿Sí? Y hermanos, ¿por qué? Porque cuando alguien se quiere enriquecer, ¿qué pasa? ¿Verdad? Dice, pues sí, pero descuida el tiempo que le da a Dios. ¿Verdad? Y dice la palabra, y hermanos, la palabra dice también que el oro y la plata es de ¿qué? De Él. Y a quien Él quiere se la va a dar. Quiere decir que va a haber gente bendecida por Dios. Sí, hermanos, hijos de Dios que son bendecidos y Dios les ha dado la sabiduría, la inteligencia para hacer riquezas y bendicen a su pueblo, pero no descuidan lo importante que es Dios para ellos. Sí hay gente de esos y que aman a Dios. Y vemos, hermanos, pero no aman el dinero, ¿verdad? O sus riquezas. Pero hermanos, vemos aquí, hermanos, que nosotros tenemos, hermanos, que darle gracias a Dios por lo que Dios nos da.
porque la palabra de Dios nos los enseña, hermanos, y del 17 al 19, ¿qué nos dice? ¿Verdad? Ahí en primera a Timoteo 6, 17 al 19, vamos a leerlo, unidos, ¿cómo dice? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Gloria al Señor, hermano. Porque a los ricos ya vimos lo que les está diciendo. No pongan su vista en qué, en las riquezas. No sean altivos y no pongan su vista ahí. Pero también dice, ¿verdad? Aquí la palabra, sino en el Dios ¿qué? Vivo. ¿Sí? A los que tienen riquezas de esta vida, mándales que no sean orgullosos, ni pongan su esperanza en las riquezas, porque las riquezas no son seguras. O sea que hay quienes tienen riquezas, sí. Si usted tiene riqueza, hermano, dele gracias a Dios, pero no ponga su vista ahí. ¿Sí? Aquí nos está diciendo la palabra de Dios, porque las riquezas no son seguras. Antes bien, que ponga su esperanza en Dios, el cual nos da todas las cosas con abundancia y para nuestro provecho. Amén, hermanos. Amén. ¿Y qué pasa con la preocupación? Consiste en temerle al futuro. La preocupación consiste en temerle al futuro. Y ahí entran los estatutos de ¿qué? De la serenidad. Ya vimos los estatutos de sinceridad, vimos los estatutos de seguridad, ¿verdad? Perdón, sí, de seguridad, que en Cristo estamos seguros, Él nos provee, debemos de estar contentos con lo que tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios por ello, hermanos. Y los estatutos de serenidad, de Mateo 6, 25 al 34. Vamos ahí a Mateo 6, ya es el último, hermano. Mateo 6, 25 al 34. Ya ven cómo Dios, hermanos, cómo la palabra nos enseña, cómo podemos vivir como iglesia en nuestra vida diaria, hermanos. Vamos a ver ahí en Mateo 6, ¿verdad? Ahí donde nos habla del 25 al 34, ¿verdad? A ver, unidos, hermanos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán
trabajo que usted tiene. Hay que hacerlo bien, hay que trabajar bien, sí, pero no afanar. ¿Sí? Y hemos visto de qué manera, ¿verdad? Los estatutos de seguridad. Y hermanos, Jesús nos enseña que uno, hermanos, de los peores enemigos en nuestra vida espiritual es la preocupación. En la vida espiritual de usted y mí, hermano, el enemigo, hermanos, principal es la preocupación. Dice, no os afanéis por el día de mañana. No os preocupéis por el día de mañana. Porque el futuro, Dios, el pasado, el presente y el futuro, Dios lo tiene en sus manos. Hermanos, hay muchas causas de la preocupación en la vida moderna, hermanos. Todos los cambios que se dan con rapidez, hermanos. Hay desempleo, hay inseguridad laboral. Los que a veces dicen, es que no sé qué va a pasar, si me van a despedir, viene un recorte. Y el Señor dice, no te afanes. Basta cada día los problemas que hay en cada día, y mientras tengas este día, dale gracias a Dios, ¿sí? Dale gracias a Dios, porque cada día hay problemas, sí, pero en Cristo tenemos la victoria y en Cristo somos más que vencedores. Señor Jesús decía, basta cada día los problemas que ya hay. Hermanos, sí, vemos ahí, hermanos. Hay 3 causas básicas, hermanos, de la preocupación, que Mateo, aquí en el versículo 25, nos las muestra. Comida, el beber, ¿y qué? Y la ropa, ¿verdad? Y el vestir. Sí, el vestir, son esas cosas, hermanos, ahí, que es por lo cual, ¿verdad? Nos afanamos, nos preocupamos por la comida. Y ahorita con lo del agua. Hay localidades aquí en la Ciudad de México que no hay agua, o que les quitan el agua. Pero ¿qué tal, verdad? Luego, los que cuando hay agua, ¿sí? Hace como 40 años, hermanos, cuando se sabía y se decía que se iba a vender el agua en botellas, como que uno decía, no, bueno, uno estaba chico, ¿verdad? Y decía, ¿cómo, verdad? No, eso cómo va a ser que se venda. Cuando uno como niño llegaba a la llave, hermanos, o en la escuela, en la primaria, llegábamos ahí y hacíamos así con nuestras manos, y en la llave nos poníamos a beber el agua. En ese tiempo, y de la llave, pues aquí gracias a Dios estamos, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Ya no, porque quién sabe qué tipo de agua. Pero hermanos, dice, y si eso preocupa. Pero hermanos, la palabra del Señor nos enseña la comida, el beber. ¿Qué beberéis? ¿Qué comeréis? ¿Qué beberéis? ¿O qué vestiréis? Porque dice que Dios conoce lo que necesitamos. Pero también vemos, hermanos, que se nos pide tomar una decisión. ¿Sí? Aquí se nos pide tomar una decisión. Hermanos, Dios se hace cargo de nosotros, pero si usted y yo, ¿qué? Vamos a amar a Dios y le vamos a servir. ¿Sí? Todos tenemos ministerio, todos tenemos dones aquí. Todos, nadie puede escudarse y decir yo no. Todos tenemos algo que hacer en la obra de Dios. Todos. ¿Sí? Y están que ustedes decidamos, Señor, sí, yo te quiero servir, te quiero amar con lo que tú me has dado, con lo que soy, ¿sí? O si decidimos seguir, ¿qué? ¿En pos de qué? De afanar, de trabajar horas extras porque no alcanza, ¿verdad? Y en lugar de decirle, Señor, tú conoces que sé que debo y que debo servirte y que tú me has dado este trabajo. Debemos, hermanos, pensar en eso. Porque luego así es, hermanos. Cuando se decide servir a Dios, jóvenes, adultos, niños, todos, a veces tenemos no a veces, te podemos decir, esto, ¿qué es primero? Primero es Dios. Primero es lo que tengo que hacer para servir a Dios. Lo demás, ¿qué? Es añadido. Lo demás es añadido. Entonces, hermanos, porque Dios va a proveer, Dios va a dar lo que necesitamos.
iban a ir a Chiapas. Y estando ahí en la central, era un puente. Y dijo el que estaba con los boletos, no hay camiones, va a salir uno extra. Pero dice, este varón dijo, pues si el camión no lleva asientos, se van a Chiapas. No lleva baños, se van a Chiapas, porque pues un viaje tan largo era imposible que no llevara baños un camión, ¿verdad? Y estos jóvenes se pusieron a hablar. ¿Y saben qué? Hubo un camión que salió sin baño para ir a trabajar allá a Chiapas en lo relacionado a la obra de Dios. Y esos jóvenes, aunque estaban en sus trabajos, estaban en ayuno. Aunque estaban en trabajos seculares o estudiaban, daban para la obra y daban tiempo para Dios. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Jóvenes, ¿sí? Hermanas de la femenina, hermanos, todos, y decidimos y le decimos, Señor, aquí están los estatutos de seguridad, de sinceridad, de serenidad, para no preocuparnos. Porque tú nos vas a ¿qué? A proveer, ¿sí? Si servimos a Dios de corazón, hermanos, Él promete satisfacer ¿qué? Nuestras necesidades. Nos va a dar para lo que necesitamos. Él va a dar como colaboradores de Dios, hermanos. No debemos estar inactivos, ¿sí? Como colaboradores de Dios, como iglesia de Dios, no debemos estar inactivos, hermanos, sino debemos de cumplir lo que como iglesia tenemos que hacer, aún como miembro, como todos los de aquí, hermanos, que Dios nos ha dado algo. Entonces sigamos adelante, hermanos, confiemos en Dios. ¿Alguien que confía en Dios jamás volverá a tener problemas? No, hermanos, porque los problemas van a estar. Pero gloria al Señor, hermanos, porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que confía en Dios puede dejar todo en las manos de Dios. Amén, ¿verdad? Vemos que el Señor, hermanos, está ahí, pero también aquí hay una pregunta, ¿verdad? El que confía en Dios está siempre bien vestido, bien alimentado y con una buena situación económica sin tener que hacer nada. No, porque hay que trabajar, ¿sí? Porque hay que hacer las cosas, pero no afanarnos y no preocuparnos, ¿sí? Y confiar en el Señor. Porque el apóstol Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma. Porque hay quienes dicen, ¿verdad? El proverbio que dice que el león está ¿qué? En la calle. El perezoso dice, ¿verdad? El león anda en la calle para no salir a buscar trabajo, para no trabajar. No, hermano, hay que hacer las cosas. Dios nos da, ¿sí? Pero también nosotros no tenemos que preocupar. Y tenemos que decidir si vamos también a servir a Dios. O servir a las riquezas, afanarnos, ¿verdad? Y estar ahí preocupándonos y decir, no, pues ahora voy con esto, y ahora voy a hacer aquello. Y ahí va, y ahí está. Y se descuida totalmente de lo que es Dios y el amor que tiene que tener a Dios y servir en su obra. Entonces, hermanos, el que confía en Dios considera que todo lo que posee son dones divinos y que debe utilizarlos y compartirlos ¿con quién? Con los demás. ¿Sí, hermano? Ese es el que confía en Dios. Que sabe que Dios le ha dado dones, le ha dado ministerio, y ahora ¿qué tiene que hacer? Compartirlo con los demás. Porque hay quienes dicen, no me ponga la predicación porque tengo mucho trabajo y no puedo hacerlo. No me ponga en la dirección porque no puedo venir, el tráfico y todo. Y siempre hay pretexto por no confiar en quién, en Dios. No, esto lo dijo el Señor Jesús. No os afanéis, no os preocupéis. Debemos tener serenidad. No quiere decir que no trabajemos, ¿sí? Pero que no estemos afanados. Y por estar, ¿verdad? No aceptemos algo, una bendición que Dios nos está dando para servirnos. O en el talento, ay no, es que me tengo que levantar temprano, ay no, es que tengo que ir a comprar las cosas, ay no, para evangelizar, ay no, es que cuántas cosas.
Ahí es cuando no estamos buscando el reino de Dios y su justicia en el trabajo. Cuando hay algo que hacer y tenemos la oportunidad y decimos, no, primero ponemos nuestro ego, las cosas materiales y luego el trabajo en la obra de quién, de Dios, para servir a Dios. Porque problemas los vamos a tener diario. Por eso dijo el Señor Jesús, basta cada día sus propios problemas. No se afanen, porque no saben cómo va a venir el día de mañana. Puestos de pie y vamos a orar en esta hora. Vamos a orar todos unidos, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, oh Dios, gracias porque tú nos enseñas cómo vivir, Señor, oh Dios, estos estatutos que tú nos das, Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo guiándonos y dirigiéndonos para tomar la decisión, Señor, y hacer lo que te agrada. Oh Dios, qué grande. Ayúdanos, Señor, que necesitamos, Señor. Gracias. Porque aprendemos, Señor, aprendemos a vivir conforme a lo que tu palabra nos enseña, Señor. Ahora ayúdanos, Padre, y que tomemos la decisión de llevarlo a la práctica, Señor, estando fuera, Señor, de aquí, de tu casa. Y que sea tu Espíritu Santo guiándonos y dirigiéndonos, Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén.